Hola, soy Aranza y en este video vamos a estudiar los tres grupos musculares muy importantes del cuello. Los músculos de la faringe, los suprayoideos y los infrayoideos. Estos músculos son esenciales para la deglución, la fonación, el movimiento mandibular y la estabilidad del yoides. Revisaremos origen, inserción, función e inervación y al final veremos su aplicación odontológica. La faringe está rodeada de músculos constrictores y elevadores que permiten el paso del alimento al esófago. Todos los músculos de la faringe están inervados por el plexo faríngeo, principalmente por el nervio vago que es el par craneal número 10, excepto el estilofaríngeo que va a ser inervado por el par craneal número 9. Empezaremos hablando de los músculos del cuello. Comenzaremos con el esternocleidomastoideo, que su origen va a ser en el manubrio del esternón y la clavícula y se va a insertar en la apófisis mastoides. Su función es girar la cabeza y flexionar el cuello hacia adelante y su inervación va a ser por el nervio accesorio, cervicales 2 y 3. Tenemos los escalenos anteriores. Su origen va a ser los tubérculos de las apófisis transversas C3 a C6. Se va a insertar en la primera costilla. Su función es flexionar el cuello y elevar la primera costilla. Y se va a inervar por las cervicales 5, 6 y 7. Luego posterior tenemos al escaleno medio, que se va a originar en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas C2 a C7. Se va a insertar en la primera costilla de igual manera, va a estar inervado por la cervical C3 a C8 y su función es flexionar el cuello y elevar la costilla. Posterior tenemos al escaleno posterior, que su origen va a ser los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de la C4 a la C6. Su inserción va a ser la segunda costilla. Su inervación va a ser de C6 a C8 y su función va a ser elevar la segunda costilla y flexionar un poquito el cuello. Luego tenemos al largo del cuello. El largo del cuello se va a originar en los cuerpos de las vértebras torácicas de T1 a T3, y las cervicales de C4 a C7 y las transversas de C3 a C6. Su inserción van a ser las vértebras cervicales de C1 a C6 y su inervación van a ser nervios espinales C2 y C3. Su función será flexionar el cuello hacia adelante y rotarlo ligeramente a los lados. Posterior tenemos al largo de la cabeza. Su origen van a ser los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales de la C3 a la C6. Y su inserción va a ser la base del cráneo y la porción basilar del hueso occipital. Se van a inervar en el nervio espinal de la C2 a la C3 y su función va a ser flexionar la cabeza hacia adelante. También contamos con el recto anterior, que se va a originar en la masa lateral del atlas, que es el C1, y se va a insertar en la base del cráneo frente al cóndilo occipital. Su inervación van a ser los nervios espinales C1, C2 y su función es flexionar el cuello hacia adelante. Tenemos de igual manera al recto lateral. En su origen va a ser la apófisis transversa del atlas, que es la C1. Se va a insertar en la apófisis yugular del occipital. Se va a inervar por las espinales C1, C2 y su función va a ser estabilizar la cabeza y flexionarla lateralmente. Ahora hablaremos de los músculos o el grupo de músculos infrayoideos, el cual está compuesto por el esternoyoideo, que tiene origen el manubrio del esternón y el extremo medial de la clavícula. Se va a insertar en el cuerpo del yoides, va a bajar el hueso yoides, o sea, lo va a reiniciar, y su inervación va a ser la rama cervical 1, 2 y 3 por el asa cervical. Posterior tenemos el homoyoideo, que se va a originar en el omóplato. Se va a insertar en el borde inferior del yoides. Su función es descender, retraer y fijar el yoides en su lugar. Su inervación va a ser de igual manera la rama cervical 1, 2 y 3 por el asa cervical. Tenemos el esternotiroideo, que su origen va a ser la cara posterior del manubrio. Se va a insertar en el cartílago del tiroides. Su función es descender la laringe y va a ser inervado por el nervio 1 y 2 cervical por el asa cervical. Y tenemos por último al tiroideo, que se va a originar en el cartílago tiroides. Se va a insertar en el cuerpo y asta mayor del yoides. Su función va a ser bajar el yoides o elevar la laringe cuando el yoides está fijo. Y se va a inervar por el nervio C1 por hipogloso. Después de hablar sobre los músculos del cuello, hablaremos sobre los músculos suprayoideos, que cuentan con el músculo digástrico, que se va a originar en su
Vientre anterior se va a originar en la fosa digástrica de la mandíbula y en su vientre posterior se va a originar en la escotadura cerca de la mastoide. Se van a insertar ambos vientres en el ioides. Su función va a ser bajar la mandíbula y subir el hueso ioides, y su inervación va a ser el vientre anterior por la parte del vientre anterior va a ser el nervio miloideo, que es la rama alveolar inferior de la rama mandibular del trigémino. Y en el vientre posterior va a ser el nervio facial, que es el par craneal número 7. Luego posterior tenemos el estiloideo. Su origen va a ser la apófisis estiloides, se va a insertar en el cuerpo del ioides, y su función va a ser elevar y retraer el hueso ioides. Se va a inervar por el nervio facial. Tenemos de igual manera al miloideo, que se va a originar en la línea miloidea, se va a insertar en el cuerpo del ioides y el rafe, va a elevar el suelo de la boca y la lengua y se va a inervar por el nervio miloideo, que es rama del trigémino. Posterior tenemos al genioideo, que se va a originar en la apófisis inferior, se va a insertar en el borde superior del hueso ioides. Su función va a ser, cuando la mandíbula esté fija, elevar el ioides, y cuando el ioides esté fijo, deprimir la mandíbula. Y su inervación va a ser el nervio cervical N1 y el nervio hipogloso, que es el par craneal número 12. Y por último, pero no menos importantes, el grupo de los músculos de la faringe, que estará compuesto por el constrictor superior de la faringe, el cual se origina en el gancho de la apófisis pterigoides, en el rafe pterigomandibular y la línea miloidea. Se va a insertar en el rafe medio de la faringe. Se va a inervar por el plexo faríngeo del nervio vago, y su función va a ser apretar la parte superior de la faringe durante la deglución. Posterior tenemos al constrictor medio de la faringe. Su origen va a ser en el ligamento estiloideo y astas del hueso ioides. Su inserción va a ser el rafe medio de la faringe. Va a ser inervado por el plexo faríngeo del nervio vago, y su función va a ser apretar la parte media de la faringe durante la deglución. Posterior tenemos al constrictor inferior de la faringe, que su origen va a ser la línea oblicua del cartílago tiroides y del cartílago cricoides. Se va a insertar en el rafe medio de la faringe, va a ser inervado por el plexo faríngeo del nervio vago y va a apretar la parte baja de la faringe. Como siguiente músculo tenemos al salpingofaringio, que se va a originar en la trompa auditiva, se va a insertar en la pared lateral de la faringe, va a ser inervado por el plexo faríngeo del nervio vago, y su función va a ser elevar la faringe y la laringe durante la deglución y el habla. Tenemos de igual manera al estilofaringio, que se va a originar en la cara medial de la apófisis estiloides, como su nombre lo indica. Se va a insertar en los bordes superiores y posteriores del cartílago tiroides. Está inervado por el estilofaringio, que es una rama del nervio glosofaringio, y su función va a ser elevar la faringe y la laringe durante la deglución y el habla. Y para terminar este video hablaremos sobre la aplicación odontológica. En este caso, los suprayoideos, especialmente el miloideo y el genioideo, son esenciales para la primera fase de la deglución. Elevan el piso de boca, el ioides, y permiten un paso seguro del bolo. Las alteraciones pueden ser deglución atípica o pueden provocar deglución atípica, interposición lingual y mordida abierta. En el caso de la apertura de la boca, el digástrico junto con el pterigoideo lateral es clave para abrir la boca. Después de cirugía de terceros molares o ATM, sus espasmos pueden provocar un trismus. El dolor orofacial y la tensión cervical es algo muy importante sobre estos músculos, ya que los infrayoideos están relacionados con el dolor miofacial, la postura de la cabeza adelantada, problemas con la ATM y dolor referido en la zona submandibular. Y también tiene relevancia en cirugías, ya que la cirugía submandibular tiene riesgo de lesionar en los músculos miloideo, el nervio hipogloso o el C1. En la cirugía tiroidea tiene riesgo de afectar la inervación de los infrayoideos, y los cambios de estos músculos pueden afectar obviamente la deglución y la fonación postoperatoria. En el caso de la vía aérea, las parestesias o debilidad del suprayoideo pueden comprometer la seguridad al tragar, y puede haber un riesgo de aspiración de alimentos, lo cual pueden traer problemas médicos complejos, y por eso es muy importante evaluar correctamente al paciente. Estos fueron los músculos de la faringe, los suprayoideos e infrayoideos, con origen, inserción, inervación y función, junto con su relevancia clínica en odontología. Espero que te haya gustado y te haya podido ayudar un poquito aunque sea.